Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Hoy comenzamos una materia nueva. Hoy vamos a estudiar el libro de Efesios o la epístola a los Efesios. Epístola significa carta, así que debemos pensar en carta. Seguramente usted ha recibido muchas cartas en su buzón, cartas también puede ser por computadora. Y la idea es que cuando uno recibe una carta, tiene muchos enfoques, muchos puntos de vista por el cual darse cuenta para poder interpretar correctamente, entender de qué se trata esta carta. Usted, si es el destinatario, sabe que es usted esa persona quien debe recibirla. Hay alguien que envía esa carta, hay un contexto por el cual se escribe y se envía esa carta. Así que todo eso es necesario tenerlo en cuenta a la hora de estudiar una carta como es la epístola a los Efesios. Además tenemos que saber que ya hace casi cerca de 2000 años que se escribió, por lo tanto necesitamos recuperar algunas partes de la historia, de la gramática. Qué bueno que podemos ir a originales, que podemos ir a algunas partes de traducción directamente del original, y eso nos va a ayudar mucho para poder estudiar la palabra de Dios. Así que recuerda eso. También quiero animarte a que tengas un cuaderno y tú puedas escribir, tomar apuntes, escribir las citas bíblicas, luego buscarlas en la Biblia para corroborar lo que estamos estudiando. De esa manera vas a aprovechar mejor este estudio. También escribe tus preguntas que puedan quedar en la clase, preguntas que a ti te hacen pensar otras conexiones, algunas inquietudes que tengas, escríbelas y envíalas a pastoricre@gmail.com y te voy a estar contestando esas preguntas lo antes posible. Así que no te quedes con ninguna pregunta. El hecho de preguntar hace que tú puedas aprender mejor cada una de las clases, así que aprovecha esta oportunidad y puedas escribir para que tengas esa respuesta. Te animo a que no pierdas ninguna clase. Vamos a tener varias clases, vamos a desglosar el libro de Efesios en varias clases y eso es necesario entonces seguir la línea de tiempo. Tienes que prepararte bien para recordar, primero lo que es la clase 1, la introducción, empezamos con los primeros versículos, luego la clase 2 continúa ese tema, entonces necesitas estar conectado. No puedes perderte ni una sola clase. Si es así, recuerda, puedes ir a internet y encontrar los videos de las clases anteriores para poder ponerte al día. Vamos a comenzar por la introducción, una manera de poder comenzar para estudiar esta carta. Recuerda, es una carta, necesitamos contexto, así que es importante entender ese contexto. Una de las palabras claves que vamos a escuchar permanentemente es la palabra iglesia. La palabra iglesia que Dios ha establecido como parte de ese plan eterno que tiene. La palabra iglesia viene de una palabra griega que tiene que ver con la asamblea, congregados, llamados o llamar hacia afuera, enfocarlos para poder dar a conocer un mensaje, un testimonio público y, como dijo Jesús, ser sal y luz. Esa palabra es clave para nosotros y debemos recordar que la establece el Señor Jesucristo. Hace casi ya 2000 años que cuando el Señor ascendió a los cielos, Él dejó estipulado las cosas que nosotros debimos hacer. Y no es lo mismo estar solo, ser cristiano y no estar conectado con nadie, que ser parte de la iglesia de Cristo. Hay muchas bendiciones, hay muchas maneras de ver la realidad que vivimos, de qué manera tomar autoridad y vivir en la autoridad del Señor. Todo eso tiene que ver en la posición que tú estás. Por eso quiero animarte a que prestes atención a esta carta, que puedas estudiarla y poder sacarle el mayor provecho para poder aprender exactamente lo que nos enseña la palabra de Dios. Efesios es una carta que tiene una parte teórica que habla acerca de todo lo que Dios ha hecho desde la eternidad por nosotros como iglesia, y después tiene una parte práctica, una parte maravillosa, que la verdad es que nos ayuda en todos los aspectos de nuestra vida. Hay una parte que tiene que ver con nuestro carácter, otra con nuestra manera de pensar, tiene que ver con las relaciones, habla acerca del matrimonio, de los hijos, las relaciones en el trabajo, tiene que ver con la forma, la conducta, tiene que ver
con la vida a nivel iglesia, hay tanto, inclusive hasta hay también acerca de la lucha espiritual que existe contra el diablo y sus huestes. Así que todo eso es necesario prestarle atención porque nos va a producir mucho crecimiento espiritual. Así que hablando de la iglesia la estableció el Señor Jesucristo y la verdad es que durante la historia, si tú estudias un poco historia secular también, o además de la historia de la iglesia, vas a encontrar que muchas veces la humanidad ha intentado apagar a la iglesia, la ha tratado de exterminar, ha habido persecución contra la verdadera iglesia de Cristo siempre. La verdad del asunto es que la conclusión, nadie ni nada puede exterminar la iglesia. ¿Por qué? Porque es un propósito de Dios, es algo que Dios ha formado y es algo eterno que no va a ser destruido jamás. Entonces, los que pertenecemos a la iglesia estamos muy tranquilos y seguros de esto. Dios la ha formado y tiene un propósito por el cual existe. Además, el Señor dijo que Él la viene a buscar. Así que seguro que el Señor viene a buscar a su iglesia, la estamos esperando y somos parte de ese grupo que con ansias espera la venida del Señor. El libro de Efesios entonces va a describir a la iglesia desde ese punto de vista eterno, del Dios maravilloso, de cómo Él pensó en lo que es Cristo, todo centrado en el Señor Jesucristo, cómo todas las cosas convergen en Él y la iglesia que es parte de ese plan que el Señor ha hecho. Cuando hablamos de iglesia vamos más allá de los edificios. Los edificios pueden variar. No son 4 paredes lo que es la iglesia del Señor. Son las personas, son los hijos de Dios, es su pueblo, de cada raza, nación, todos aquellos que aman al Señor Jesucristo y están dedicados para servirlo al Señor. La carta de Efesios ocupa un lugar muy elevado en lo que es la literatura devocional y teológica, de las dos cosas, ¿no? Porque cuando uno va a la lectura de la palabra de Dios de Efesios, hay mucho para nuestro crecimiento personal, individual, esa relación con el Señor, en cuanto a la alabanza, en cuanto a la devoción a Dios, el canto, la oración. Así que hay mucho de devoción, pero también es una carta muy esencial para lo que es la doctrina del cristianismo. Vamos a encontrar la gracia de Dios, la salvación, todo lo que Dios ha hecho a través de Cristo por nosotros. Es algo que debemos estudiarlo con detenimiento y poder entender exactamente todo lo que nos dice Dios allí. A la carta de Efesios se le ha llamado la reina de las epístolas, otros le han puesto los Alpes del Nuevo Testamento o el Gran Cañón de las Escrituras. ¿Por qué dicen esto? Porque es el pico, es más alto, es la manera en que describe la realidad de los cielos en cuanto a lo que Dios ha hecho a través de Cristo por la iglesia, cómo la ha conformado, quiénes somos nosotros en Cristo, nos da identidad. Así que todo esto nos ayuda a entender mucho más ese plan de Dios, la cima más alta del pensamiento del Nuevo Testamento. De hecho, los reformadores se enfocaron mucho en el libro de Efesios. Juan Knox, Calvino y tantos otros dedicaron tiempo para estudiar la palabra de Dios. Así que nosotros nos vamos a gozar con este estudio. Éfeso, la ciudad de Éfeso, tenía una de las iglesias más prominentes del Nuevo Testamento. Si vamos a la palabra de Dios, en el libro de Hechos, encontramos que fue fundada por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 53 al 55. No sabemos exactamente el momento en que el apóstol Pablo la fundó, porque él, en primer lugar, en el segundo viaje misionero, pasa por la ciudad de Éfeso y allí solamente parece ser que se encontró para conocer a algunas personas, ver el lugar y demás. Pero cuando vuelve un año más tarde por su tercer viaje misionero, se radica allí por lo menos 2 años y medio estudiando, aprendiendo y dando a conocer, enseñando más bien la palabra de Dios a los que estaban allí. Y ahí es donde hubo grandes resultados. Se empieza a establecer una iglesia fuerte, una iglesia donde tenía a Cristo de centro y la iglesia podía trabajar junta, unida. El Espíritu Santo había llegado a ese lugar, había tocado a las personas que estaban allí, estaban capacitadas con poder de Dios para hacer la obra sobrenatural. Pasaron algunos años
ya cuando el apóstol Pablo estaba ya volviendo para ir a Jerusalén a entregar una ofrenda, luego ahí lo iban a apresar, ¿no? Pero en ese último viaje se encuentra con los ancianos de la iglesia de Éfeso que lo fueron a ver a uno de esos puertos donde estaba viajando el apóstol Pablo, y ese mensaje de despedida que les da a ellos es uno de los más conmovedores, los más emotivos que hay en la Biblia, y que los pastores tomamos mucho para entender el corazón pastoral, el corazón de preservar a la iglesia, de cuidar a los hermanos, de bendecirlos, de hacerlo con el corazón despejado de cualquier otra motivación que no sea Cristo y su iglesia. Es hermoso. Ese pasaje se encuentra en Hechos 20, del 17 al 38. Y es justamente el corazón abierto del apóstol Pablo para la iglesia de Efesios, de los Efesios. Envía más adelante a Timoteo para que fuera el líder. Se encuentra en 1 Timoteo 1:3. Él le encarga que sea el pastor de la ciudad de Éfeso, porque Pablo, unos años más tarde, ya lo aprisionaron, lo llevaron a Roma, y allí es donde él se encuentra en el momento en que escribe la carta. Lo habían ido a visitar muchos hermanos de diferentes iglesias, y en esas visitas una vez fue Tíquico, que era de Éfeso. Así que escribe una carta desde esa fría celda romana donde se encontraba el apóstol esperando su sentencia. Escribe una carta y se la envía entonces a los hermanos de la ciudad de Éfeso por el año 60, 61 después de Cristo, más o menos, por esa época. Así que estaba en la cárcel Pablo. Lo dice él mismo, ¿no? Cuando uno lee el capítulo 3, versículo 1, dice: soy prisionero de Jesucristo. Es interesante la frase que usa, ¿no? No soy prisionero de los romanos ni prisionero de los judíos. Él dice: soy prisionero, pero de Jesucristo, porque mi vida depende del plan de Dios, de lo que Dios quiere hacer, así que estoy en él. Y además, mientras estoy prisionero, también dice en capítulo 6, versículo 20, que él es embajador en cadenas. Puede ser que lo aprisionen, pero su posición de embajador del reino de los cielos aquí en la tierra no se los quitaba a nadie. Y que es una expresión maravillosa, ¿no? Porque a pesar de las circunstancias, él tenía muy en claro lo que debía ser, quién era, ¿no? Y qué posición tenía en ese momento. Creo que con esas frases no solamente le estaba hablando a los hermanos de la ciudad de Éfeso, sino también a nosotros, para entender cuál es nuestra posición en Jesucristo. No te pierdas el libro de Efesios, porque una y otra vez nos va a mostrar lo que es la identidad de un creyente en Cristo. Así que esta carta es una carta de aliento, no es una carta escrita para reproches, para enderezar algo que estaba torcido o algo que estaban haciendo mal. Es una carta, más bien una carta de aliento, y tratando de hacer un texto hasta teológico también acerca de lo que es Dios, su gracia, lo que es ese poder de Dios y ese plan maravilloso que el Señor tiene, ¿no? Y ahí es donde entonces habla acerca de la iglesia, nos desafía, ¿no?, a todos los creyentes a saber funcionar como un cuerpo vivo. El apóstol Pablo tenía eso en mente y se lo ha dicho a varias iglesias, ¿no? Si usted lee también el libro de Corintios, el libro de Romanos y demás, va a encontrar que siempre habla de un cuerpo, como si fuera un cuerpo. Cada uno de nosotros somos miembros que debemos funcionar juntos para que este cuerpo tenga vida y pueda llevar a cabo adelante ese plan de Dios. Si tenemos un versículo clave, podremos encontrarlo en capítulo 4, desde el versículo 4 al 6. Este versículo clave nos habla mucho de todo el libro de los Efesios. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Como Cristo... en Cristo se centra todo, ¿no? Porque dice que está sobre todo, por todos, en todos. Es así como Dios funciona, es así como Dios se ha manifestado y cómo nosotros nos ajustamos a la obra maravillosa del Señor Jesucristo. El contenido de esta carta, entonces, va a hablar Pablo de esas cosas maravillosas que recibimos a través del Señor Jesucristo, de su obra en la cruz, de su resurrección, y lo que se refiere a la iglesia como un cuerpo, también como un templo, como una novia, como un soldado. Hay varias ilustraciones que va a usar para que entendamos mejor los propósitos. Así que todo va a ilustrar unidad de propósito
y muestra que todos tenemos una parte y debemos trabajar juntos en unidad para que eso pueda llevarse a cabo. Así que nosotros en nuestras vidas deberíamos quitar todo aquello que impida esa construcción que Dios está haciendo de ese templo maravilloso. Tenemos que quitar de nosotros cualquier enfermedad espiritual, entre comillas, si este es el cuerpo de Cristo y debemos cuidarlo como tal, ¿no es cierto? Así que murmuración, chisme, crítica, celos, odios, todo eso, el apóstol Pablo va a ser específico en el capítulo 4 hablándonos de todo esto, porque son barreras que impiden la unidad con el Señor, con el Espíritu Santo y con la iglesia. Por lo tanto, debemos prestarle atención a estos consejos. Aunque esta carta se escribió a los Efesios, el mensaje, el apóstol Pablo lo siente en el Espíritu Santo, que es un mensaje para todos, para todas las personas, para todas las culturas. De hecho, les dice que esta carta se lea también a los hermanos de la Odisea y demás. La idea que eso era, que Pablo quería que se pasen las cartas. Bueno, nuestra misión es esta, motivarnos para leer toda la palabra de Dios y pensar que ha sido escrita para nosotros. Y eso es lo que produce un cambio, realmente, ¿no? Si lo leo meramente como un libro, no quedará nada en mi vida espiritual, pero si me apropio de ese mensaje, eso va a producir fruto en nuestra vida. Así que aprovecha el libro de Efesios. El pensamiento clave de Efesios es recapitulación de todas las cosas en Jesucristo. En Él se centra todo. No te preocupes si no tienes muy en claro todavía esto, porque lo vamos a ir viendo durante el desarrollo de cada una de las clases. Fíjate esto, qué interesante. En la naturaleza, hablando de la naturaleza, ¿no? Aquellos que no tienen a Cristo, hay desunión, hay enfrentamientos, hay luchas. Observa tú el mundo, ponte las noticias unos minutos y te vas a dar cuenta que no hay unión social. Los hombres pelean unos contra otros, hombres contra mujeres. Las naciones están divididas, la política está dividida, ¿no? Siempre hay un partido por aquí, otro por allá, opositores nunca se ponen de acuerdo. Las ideologías también lo están, judíos y gentiles, pues también lo decía el apóstol Pablo aquí, las razas, las culturas. Parece que todo está sometido a luchas, peleas, antagonismo. Y además de eso también, lo va a decir el libro de Efesios, dentro de nosotros también hay una guerra interior, hay una lucha entre hacer el bien, hacer el mal, que también se ven en otros pasajes de la Biblia, y una guerra contra el diablo mismo y su organizado ejército, ¿no? Contra la iglesia del Señor. Hay una desarmonía entre el hombre y Dios, es decir, todo eso está mal, todo eso debería tener una solución. Según Efesios, la solución ha comenzado desde que Cristo ha hecho su obra perfecta en la cruz, ha resucitado y ha tomado todo dominio, poder y autoridad. Así que durante este tiempo que esperamos el regreso de Jesucristo, el Señor está poniendo cada cosa en su lugar y todo lo que hoy parece que no está controlado, pues llega un momento en que Jesús tomará todo el control y nosotros debemos adelantarnos a eso y ya tener en mente de que el Señor es el centro de toda solución. El Señor es lo que va a restituir, el Señor es quien viene a restaurar todo aquello que ha sido destruido por causa del pecado y del diablo. Por eso el libro de Efesios no enfoca en el Señor Jesucristo, el centro de todo, el que va a producir una unidad universal cuando Él venga a seguir cumpliendo ese plan eterno que tiene aquí en la tierra, ¿no? Y bueno, mientras tanto, la iglesia ocupa un lugar muy preponderante, muy importante para lograr esa unidad que el Señor quiere hacer. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí y ahora. Son las manos del Señor, los pies del Señor, el corazón del Señor. Y nosotros somos parte activa en esto. Así que hoy estamos aquí con propósito. Y el propósito es justamente manifestar a Jesucristo, lo que Él quisiera hacer en este mundo de hoy. Cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a Efesios capítulo 1. Y vamos a ir versículo por versículo para entender bien qué nos está diciendo la carta a los Efesios. Bueno, es una carta, así que comienza con un saludo. El que escribe la carta saluda y dice: Pablo, apóstol o llamado del Señor, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso.
gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que ¿a quién dirige esta carta? A los hermanos de Éfeso, pero el mensaje más allá de Éfeso, a todos aquellos que han sido santificados, rociados con la sangre del Señor Jesucristo, han sido lavados, pertenecen al cuerpo de Cristo. Así que es el apóstol Pablo el que escribe esta carta y él mismo entonces hace un enfoque. ¿Quiénes son? Más allá de los efesios. Está hablando de los santos. Los santos. Así que acá tenemos un gráfico que nos puede ayudar para empezar a entender el libro de Efesios. Hay un propósito eterno. Es eterno, no tiene un principio acá en la tierra. Viene desde mucho tiempo antes. Es eterno, así que no hay manera de medir el comienzo. Hay un propósito eterno de Dios y tiene que ver con Cristo y su iglesia. En lugares celestiales, así lo representa, ¿no? Lo que es allí donde está el trono de Dios, donde el Señor Jesús reina, donde están los ángeles, donde todo se centra, ¿no?, en el reino del Señor Jesucristo, desde allí en los cielos. Cristo, ¿no?, en lugares celestiales, dice que es cabeza de la iglesia. Y esta iglesia que está unida en Cristo. Fíjese, esa preposición es muy importante para el libro de Efesios. Siempre va a decir en Cristo. Nosotros los que estamos en Cristo, los que esperábamos en Cristo, y eso significa estar dentro de ese plan, de esa bendición, de ese llamado, de la obra perfecta que hizo el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia está en Cristo, aunque Cristo siempre es la cabeza. Cristo es el que va a dirigir siempre a la iglesia. Y la iglesia tiene los pies sobre la tierra, sobre el mundo. Esta iglesia está en este mundo para marcar una diferencia. Por eso nos dice a nosotros, como iglesia del Señor, que debemos ser santos e irreprensibles. Cuando dice santos, entonces está hablando de las personas que están apartadas para algo especial, que son diferentes a los demás, que no es santo. Es palabra clave, diferentes, ¿no? Porque es la manera de marcar diferencia en este mundo, ¿no? Apartados, santos. Así que los santos no es meramente una posición o un título, sino es alguien que justamente está puesto para hacer esa diferencia. Y también se habla de fieles, ¿no? Fieles también que el Señor ha puesto aquí. Fieles son los que permanecen en ese llamado, que mantienen su fe a pesar de todo, a pesar de los problemas, no retroceden, siguen avanzando, no cambian a Cristo por otras cosas. Así que a aquellos que pertenecen a ese pueblo especial del Señor, el apóstol Pablo les da un saludo muy especial. Dice, gracia y paz. Y si usted lee las cartas del apóstol Pablo, siempre va a encontrar este saludo, gracia y paz. ¿Por qué este saludo tan particular? Bueno, mire, la palabra paz en hebreo, tal vez usted ya la escuchó, es shalom. Y cada vez que los hermanos hebreos se encontraban y se saludaban, se decían shalom, ¿no? Que la paz del Señor esté contigo. Y así que usted escuchaba a los judíos saludarse mucho con shalom. Pero para los gentiles, algo más significativo que shalom era la gracia de Dios, que los había salvado, que los había encontrado, que los había rescatado y que no pertenecían al pueblo. Así que ellos se saludaban más con la gracia del Señor que está sobre ti. Entonces Pablo unifica a los dos pueblos, ¿no? Nos saludamos con la paz y la gracia del Señor porque somos un solo pueblo. Fíjense cómo empieza a hablar de unidad ya, inclusive en el saludo. Versículos 3 y 4, dice así, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que nos está diciendo 3 veces bendición, ¿no? Los hijos de Dios están bendecidos por el Padre bendito para que tengan todo tipo de bendición. Y vale la repetición de esa palabra 3 veces para que nos apropiemos de esta
cualidad que nos está dando el Señor Dios, el Dios Padre a nosotros, ¿no? Nos dice benditos. Así que desde el mismo momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, estamos en calidad de bendición, posición de bendición. Somos benditos por Dios y no hay manera de que eso cambie. No hay alguien que pueda venir a maldecirnos, a cambiar esa bendición por maldición. No hay manera, porque Dios, desde aquí, desde los cielos, a los que están en Cristo, los ha escogido y los ha bendecido. Así que esa bendición no hay manera de cambiarla. No sé si alguna vez has escuchado alguna predicación o alguna enseñanza que dice que hay algunos creyentes que están bajo una maldición generacional por culpa de los pecados de los padres. La verdad que esa declaración es terrible y fuera de la Biblia, fuera de la gracia del Señor. Aquí nos está diciendo que los que son cristianos son bendecidos únicamente por el Padre Celestial. No hay posibilidad de maldición nunca en un hijo de Dios. De hecho, también la Biblia dice que Jesús se ha llevado toda maldición en la cruz. Lo dice Gálatas 3, del 13 al 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Así que tú y yo, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, la única posibilidad que existe para nosotros es ser benditos y permanecer benditos por toda la eternidad. No hay manera de que eso cambie, no hay manera de que alguien venga a enseñarte una cosa diferente, porque el que está en Cristo es bendecido por el Padre, y Dios se goza con él, porque es un hijo buscado, un hijo elegido por el Señor. En eso nos gozamos, así que somos bendecidos eternamente, no hay nada ni nadie que nos pueda quitar esa bendición del Señor. Por eso nos saludamos y decimos, Dios te bendiga, Dios te bendice, bendito del Señor. Y el versículo 4, bueno, recordemos que desde el versículo 3 en adelante hasta el versículo 14 no hay punto, es toda una declaración única del apóstol Pablo, ¿no? Pero necesitamos desglosarlo versículo por versículo, por eso nos ayuda a comprenderlo mejor. Fíjese el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Esto es tremendo. No sé si lo alcanzamos a entender así tan rápidamente, pero el punto es, el Señor en su mente eterna nos tenía ya en su mente a nosotros hoy, ¿no? Que vamos a pertenecer a la iglesia, que pertenecemos a la iglesia, y aún cuando no hemos nacido, Dios ya nos tenía en esa mente eterna, porque sabía las decisiones que íbamos a tomar, sabía que nosotros íbamos a amar a Jesucristo, sabía que nosotros íbamos a buscarlo al Señor, así que el Señor ya tenía preparado esa misión, esa iglesia para nosotros, donde pertenecer y donde marcar una diferencia del mundo para que otros, que nosotros no sabemos quiénes pueden ser o no, también se inserten aquí. Así que estamos frente a tantas personas que pueden llegar a ser hijos de Dios si toman la decisión correcta. Por eso seguimos aquí marcando la diferencia. Estamos en este mundo para marcar esa diferencia frente a los que nos rodean. Por eso aquí está la elección del Señor, ¿no? Nunca Pablo pensó que fue él quien eligió a Dios, sino todo lo contrario, fue Dios quien lo eligió a él. ¿Tú qué piensas? ¿Tú elegiste a Cristo o fue Cristo el que te eligió a ti? Si vamos a la palabra de Dios, Juan 15:16, Juan dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La declaración del Señor nos dice que Él sabía cómo encontrarnos, Él sabía cómo buscarnos, Él sabía cómo acercarnos para que nosotros tomemos la decisión correcta, ¿no? El Señor ha preparado ese camino, así que estamos por su gracia abundante. El Señor nos ha dirigido hasta aquí para que justamente podamos nosotros ser parte de ese pueblo de Dios. Además, esa elección, escogidos por Él, es
algo que tiene tantas bendiciones, ¿no? Es generosa esa elección de Dios. Así que nos escogió el Señor para darnos las bendiciones eternas alcanzadas por el Señor Jesucristo en la cruz. Somos bendecidos y todo eso y todo lo que implica esas bendiciones vienen por ser parte de ese plan del Señor Jesucristo. Puede que nosotros alcancemos en esta vida muchas habilidades, conocimientos, experiencias, pero miren, la paz que hay en nuestro interior viene solamente del Señor Jesús. El consuelo, la esperanza, la fe, vienen por eso, justamente, son resultados de esa bendición de Dios para nuestra vida. Así que ese propósito de la elección de Dios está definido aquí también. Si Dios nos ha elegido para algo, tenemos que descubrirlo. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué? Bueno, aquí dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando vamos entonces al original, encontramos a esos santos, ¿no? Apartados, que son diferentes. Habla de la palabra griega agios, que significa eso, separado y diferente. Mira, no sé qué piensas tú en relación a un hijo de Dios en el mundo que tiene que habitar, pero tú tienes que ser diferente y marcar esa diferencia. Se tiene que notar que tú no eres igual que el mundo. Cuando vamos a la palabra, habla de un templo santo porque es diferente a otros edificios. Habla de un sacerdote santo porque es diferente a otras personas. Habla del día de reposo porque es diferente a otros días. Habla de un creyente que es santo porque es diferente a los demás. Tú eres diferente a todos los otros que no han recibido a Cristo en su corazón. Y esa diferencia es notoria. De hecho, en la época del Nuevo Testamento, los hermanos que leían, los primeros que leyeron la carta de Efesios, sabían que el mundo los iba a aborrecer y rechazar porque eran diferentes. Marcaban la diferencia. Eran santos, eran irreprensibles, eran sin mancha. Entonces, claro, en medio de un mundo contaminado, eso brilla, es luz, es sal, se cumple lo que dijo el Señor Jesucristo. Así que hoy tenemos un desafío interesante porque hoy por hoy pensamos que a lo mejor tenemos que mimetizarnos con el mundo, ¿no? Que no se den cuenta, ahí estamos, cuando me necesitan estoy. Pero hay algunos lugares de trabajo que ni siquiera saben que tú eres cristiano. Hay lugares de estudio que nunca, ninguno de los compañeros sabe que tú eres cristiano. Puede que ni en tu barrio ni en ningún otro lugar sepan que tú eres una luz. Entonces algo está fallando. Porque la verdad es que nosotros estamos puestos en este mundo para impactar a este mundo, para marcar una diferencia, para saber que no somos iguales. No somos iguales a este mundo. No somos iguales a aquellas personas que parecen buenas, pero van por su propio camino. Debemos marcar una diferencia. A eso nos llama el Señor y el libro de Efesios nos encamina hacia ese propósito. Somos diferentes, pero no debemos salir del mundo. Dios nunca dijo, háganse ustedes un barrio y vivan todos los creyentes juntitos para no contaminarse. No dice eso. Jesús dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que estamos en el mundo para hacer luz, para hacer sal, para impactar a otros, para que noten la diferencia. Mire, puede ser que las personas que estén a tu alrededor te envidien por ser santos. Y esa envidia puede que hagan cosas que no son muy agradables. Pero tú tienes que mantenerte firme en la posición que el Señor te ha dado, firme en esa convicción de que tú eres un santo en medio de una generación perversa. Tú marcas la diferencia y el Dios hará la diferencia con otros y ellos querrán cambiar cuando vean los cambios en ti. Por eso es necesario que nosotros, que somos santos, lo manifestemos. ¿Sabes la revolución que vamos a producir en este mundo cuando manifestemos realmente la santidad de Dios en nuestra vida? Es interesante. También dice irreprensibles. Esa palabra en griego es amomos, que estaba aplicada a los sacrificios. Cuando alguien tenía que darle un sacrificio a Dios, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, no tenía que venir un animal que era perfecto, sin tacha, nada defectuoso. Así debía presentarse a Dios como un sacrificio. Obviamente no se está hablando mucho a nosotros, ¿no? Está hablando a alguien que no tenga defectos espirituales en el sentido de sin mancha, sin pecado, sin contaminarse con este sistema.
¿no? Está hablando de que todas las cosas de nuestra vida, el trabajo, el placer, el deporte, la vida familiar, relaciones personales, todo eso deberíamos poder ofrecérsela a Dios sin mancha. Eso involucra lo que es esta palabra de irreprensible. Así que no es que solamente debemos ser respetables en este mundo. No, está hablando de perfectos en este mundo. Sí, claro, ¿quién va a ser perfecto en este mundo? Todos somos imperfectos. Pero lo que se dice de los creyentes es que vamos en camino a la perfección. Un día lo seremos, ahora no lo somos, pero tenemos que dar excelencia donde estamos, dar excelencia para Dios y entender de que Dios merece siempre lo mejor de nuestra vida. Así que recuerda, somos elegidos por la gracia de Dios para un propósito. Hay un propósito eterno, ¿no? Somos llamados con ese propósito eterno para ser para la gloria de Dios, manifestar la gloria de Dios, que Dios se mueva en medio nuestro y que podamos evidenciar alabanza de la gloria de Dios, ¿no? Ojalá que nosotros podamos ser parte de los motivos de alabanza para esa gloria de Dios, con nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestra actitud, la influencia que podemos ejercer en los que nos rodean. Recuerda, somos bendecidos por Cristo con una bendición eterna. Esa bendición no hay manera que te la quiten. El Señor te la ha dado por posición. Eres hijo de Dios. Así que esa bendición eterna es para disfrutarla ahora también. E ir al Padre, decir lo que necesitamos, lo que sentimos, cómo estamos y ver todos los recursos que Dios tiene disponibles para los que le aman. El propósito que el Señor tiene con nosotros es que seamos santos e irreprensibles en este mundo. Es un desafío constante, diario, donde nosotros debemos manifestar esa santidad, esa vida irreprensible, que nadie tenga nada que decir de ti. Así que mantente en ese camino porque ahí es donde el Señor te quiere usar para su gloria de una manera profunda, impactar, marcar diferencia en este mundo. Así que estamos manifestando esa diferencia en el mundo. La verdad es que debemos pensarlo y bueno, las próximas clases de Efesios nos van a encaminar un poquito mejor. Vamos a entender más este plan y decir, wow, Señor, puede que me estaba perdiendo algo de todo esto, pero yo quiero ir en ese camino, quiero que tú me guíes, quiero captar todo lo que estás enseñándome a través de este libro, porque tienes un propósito con mi vida, con mi iglesia, en este tiempo por el cual estoy aquí. Hay una misión, hay un propósito eterno de Dios que cumplir. Vamos a recordar Efesios 1, 3 al 4. Bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oramos por eso, Señor. Gracias porque a través de esta palabra entendemos que hay un propósito eterno, que tú nos has llamado para ser santos, diferentes al mundo, sin mancha. Señor, para impactar. Queremos darte a conocer a ti. Gracias por esas bendiciones, gracias porque nos has elegido, gracias porque te pertenecemos, porque un día pudimos decidir por ti, hemos puesto nuestra vida en tus manos y tú tienes bendición a partir de ahí en adelante hasta la eternidad. Oramos para que tú sigas trabajando en nuestras vidas, tú sigas alimentándonos, Señor, y podamos tener sabiduría para seguir aprendiendo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y vive como un hijo bendecido.